Vamos a orar juntos. Dios que tiene mucha gracia, mucho amor, oh, gracias a Dios. Dios nos salvó por la potestad y amor y también nosotros nos guía mucho para permanecer en la iglesia y también gracias a Dios por vivir en este mundo. Entre nuestra vida, ¿cómo podemos pagar su amor y también nos levante mucho para nos ayude y nos guíe para guiar a los gentiles para la luz y para salvación? Y también nos ayude mucho para no perder nuestro pensamiento de la salvación y también su amor. Y nos guíe para hacer un costumbre de la vida de cristiana. Si tenemos, si tenemos las cosas malas, Dios nos ayude para darnos cuenta de nuestra salvación, la vida de cristiana. Y también nos ayude mucho y guíe para no suciar nuestra vida. Nosotros planeamos el retiro y también nos ayude y haga para salvar a los gentiles. También te pedimos para guiarnos y ayudarnos a los gentiles a ser salvos. Y también Dios recuerde a los hermanos para no tener preocupaciones y también nos ayude para predicar su evangelio hacia todo el mundo y también nos ayude mucho. También nos llamó para reunirnos en un lugar. Por eso nos ayude y también nos cambie para aplicar su palabra a nuestra vida. Si hay algunos hermanos que no están aquí en la iglesia, ayude a ellos para no perder el amor de Dios. Te pedimos este tiempo apoyando gracias a Dios y también oramos por el nombre de Jesucristo que guíanos. Vamos a buscar Salmos 98. Vamos a leer juntos. Salmos capítulo 98. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios.
Cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Alcamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todas hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Coro de, coro de alabanza va a alabar. Vamos a buscar la Biblia, San Juan, capítulo 9. San Juan, capítulo 9, versículo 25. San Juan, capítulo 9, 25.
Solo un versículo vamos a leer. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Buenos días. ¿Cómo fueron? Ya es muy caliente, ¿no? El tema de hoy, aquí se dice que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entre los hermanos, algunos hermanos tienen discapacidad. Eh, y perdón mucho a quien que tiene discapacidades, porque aquí dice, porque el tema de hoy es sobre ciego, por eso yo voy a decir muchas veces sobre ciegos. Por eso, perdón a algunos hermanos que tienen la discapacidad. Pero de nacer delante de Dios, nosotros son ciegos y también pecados. Pero ya Jesús, para ellos, ¿qué, qué quiere hacer? Sí, por eso entienden, por favor, sobre mis expresiones de la palabra de hoy. Aquí se dice, yo he sido ciego, ahora que veo. Eso es el tema de hoy. Y concretamente, la razón de nacer ciego. ¿Qué es el razón? Por eso ya. Y el segundo tema, ¿qué, las, qué, qué razón de poder ver? Aquí se dice ahora veo. Por eso ellos que vean. La razón de nacer de ser ciego. Entre nuestra vida nosotros podemos tener las cosas que no podemos entender. Aquí se dice, versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Por eso le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús no dijo nada sobre pecados, solamente él dijo que eso es por la obra de Dios. La razón de nacimiento de ciego. Tenemos curiosidad sobre eso. Por eso, antes de pensar sobre la razón de ciego de nacimiento, primero vamos a pensar sobre la razón de accidente de la presencia de las personas. Nosotros nacimos por casualidad el mundo, pero la Biblia dice no es así. Las personas crearon semejante a Dios. Génesis capítulo 1 y 1 se dice, Dios, en Génesis, Dios dijo que Dios creó las semejantes a Dios. Sí, por eso nosotros tenemos el propósito de Dios. Sí, por eso nosotros leemos Génesis capítulo 1
Para Dios, eso es muy bueno. Génesis capítulo 1, versículo 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Desde un día hasta sexto día, las cosas Dios que era bueno. Porque aquí dice, vio Dios que era bueno. Dios satisfecho, Dios satisfecho a sí mismo por las cosas que crearon, pero no era así. Por ejemplo, un hijo salió para las vacaciones, por eso su mamá ya preparó las comidas ricas. Sí, por eso su mamá dice que ya es muy buenas cosas, dice así. Entonces, si su mamá dice que ya las comidas se ven muy buenas, entonces, ¿qué significación tiene eso? Ese significa que mamá se alegró que puede ver a sus hijos comen bien sus comidas. Entonces, Dios pensó que ah, las personas pueden llevar bien las cosas que crearon, que Dios cre- hizo. Ah, mientras llevando nuestra vida, nosotros enoja mucho, enoja mucho con Dios. Si nosotros tenemos alguna dificultad, entonces nos dirá así a Dios. Yo no quise nacer al mundo, pero ya Dios hizo a nacer a mí. Eso es su dificultad, tu dificultad. Porque esa persona nació como es ciego. Si Dios realmente pre- presente, entonces Dios, ¿por qué hizo así? Las personas dicen normalmente las cosas malas hizo Dios. Por eso ya nosotros no creemos a Dios. Punta- ay, Como como un jefe de empresa, pregunto así. Dios, ¿por qué dio la muerte y sufrimiento? ¿Por qué Dios sufrimiento y la muerte dio a Dios? Y también por qué Dios hizo la gente mala.
Algún filósofo dijo que porque Dios hizo pecar a los gentiles. Y por eso el jefe de empresa dijo que, ¿qué es religión? Religión, ¿qué es la muerte? Pero nosotros no sabemos nada. Porque ninguno puede explicar por qué nosotros nacimos como ciegos. Nosotros, porque Dios permitió algunas cosas muy difíciles para mí. Toda la razón no tiene Dios. La palabra dice que toda la razón tiene las personas. Dios hizo las palabras, la persona rectamente. Y también Dios hizo la tierra, es muy buena. Dios hizo así, pero las personas hacen que las cosas buenas para cambien en las cosas malas. Vamos a buscar Génesis capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Voy a leer. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí el hombre es Adán. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Que 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios hizo todo árbol delicioso y a la vista y bueno para comer. Muchas personas preguntan así, ¿por qué Dios formó a Satán? También, ¿por qué Dios formó a las personas? No, no sean no tienen desigualdad. Pero Dios no tiene responsabilidad, sino las personas tienen responsabilidad. Vamos a pensar cómo comenzó el pecado. Nosotros sabemos, Dios desde el principio no hizo las Satanás, sino hizo un ángel, los ángeles. Solamente personas no pueden prosperar. Entre los ángeles, eh, Lucifer, que fue muy hermosa. Sí, por eso Dios dijo que para ti las cosas buenas prepararon mucho.
Lucifer fue muy bonitas y también eh, tuvo, tuvo mucha potestad. Pero Dios dijo para él, era muy tuvo muy. Isaías capítulo 12, versículo 12 dice, Dios no hizo desde el principio las Satanás. Las Satanás pecaron, entonces Adán trajo estos pecados. Por eso la palabra te dice, por un hombre los pecados entraron al mundo. Por eso las personas ya tienen que morir. La muerte no es un síntoma, sino es una razón. Si pensamos sobre la muerte es una razón de hacer las cosas malas. Pero la razón no es la muerte. El principal razón es pecados. Por pecados la muerte vieron. Es una verdad. Por los pecados la muerte, las personas tienen que morir. Dios no hizo para que las personas mueran. Dios hizo para las cosas muy buenas. Originalmente Satanás pecaron y por eso los pecados vinieron al mundo y por eso las personas tienen que morir y también tienen que trabajar mucho. Y también podemos pensar una cosa. La palabra no dice que las personas, el hombre y la mujer no es desigualdad, no es diferente. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 18, que dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, idónea para él. Desde el principio Dios hizo el hombre y la mujer son iguales. Idónea para él es la mujer. La mujer es ayudador. Ayudador es muy inteligente.
El hombre se hizo con polvos, pero la mujer se hizo con hueso. Por eso la mujer vive más tiempo que el hombre. Sí, por eso en una misma situación, ah, la mujer que puede vivir más tiempo que el hombre. Sí, por eso es más fuerte. Entonces ellos, como sea, ellos no eran diferentes. Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Si la mujer tiene su matrimonio, entonces ella quiere levantar más alto que el hombre. Y también veo capítulo 4, versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La mujer tiene, Dios, Dios formó la mujer y el hombre son iguales. Concretamente, como sea todas las cosas, porque desgracia por las personas, los enfermos, la muerte causan por las personas. Originalmente Dios formó la tierra muy buena, pero las personas dicen que esas cosas fueron por Dios. Génesis capítulo 3. La serpiente, aquí capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El Adán dice que el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si por eso así como así, Adán dice que no, no, no pequé. Por compañera me dio del árbol. Por esa mujer ya yo comí. Aquí dice.
Entre los matrimonios, algunos pecados vinieron a los matrimonios. Desde pecar, Adán dice que yo pequé por la mujer que me diste por compañera medio del árbol. Entre la relación de matrimonio hay algunos pecados, entonces ellos dicen que yo peco por tú. Es muy cobarde, ¿no? Ellos se amaron mucho, pero desde pecar, el hombre dijo que yo pequé por Dios, porque me diste la mujer. Especialmente la mujer, las hermanos dicen que ya yo peco por mi marido. Algún día el hombre que dice que esa mujer no hubiera sido mi mujer, piensa así. Pero, ah, ah, pero aunque tiene alguna dificultad, ah, no debe de ser así. Génesis capítulo 3 versículo 13 dice, la serpiente me engañó y comí. Y como así, nosotros decimos así, yo peco por la satana. Entonces, alguna persona me engaña, entonces ya pecamos. Solamente Satanás hace la situación para pecar bien fácilmente a personas. La Satana dijo principalmente, aunque, aunque tú comes ese árbol, el fruto del árbol, ah, no va a comer, no va a pecar. Por eso, si alguna persona engaña mucho, entonces va a pecar. Pecamos por sí mismo. Adán comió por sí mismo. Pero normalmente la persona cuando peca algunas cosas malas, entonces vuelve a Dios. Las personas no quieren reconocer sus pecados. Por eso originalmente la razón de ser ciego
Era pecados de Adán originalmente. Por eso aquí dice la palabra, la razón. ¿Qué es la razón de nacer, de ciego de nacimiento? No es por no es los pecados de sus padres, solamente Dios quise manifestar su obra. Desde nacimiento nosotros fueron pecados. ¿Qué, qué sufrimos? Nosotros solamente desde vivir desde ayer. Nosotros como una persona que nació ayer. El jefe como preguntó, ¿qué es la religión? ¿Por qué Dios hizo el bebé? ¿Qué es el infierno? Él no sabía nada, por eso ya preguntó. Los discípulos preguntaron a Dios. Por eso Dios respondió, sus padres no pecaron. ¿Por qué Dios dice así? Solamente Dios quise manifestar su obra, porque Jesús vino al mundo por sus obras. Por eso, ¿qué es las cosas más grandes? Es salvar a los pecadores. Eso es la obra de Dios. Y también Dios quiere manifestar esa obra, los gentiles. No tenemos algunos pecados, entonces no tendrán nada de sufrimiento, enfermos y tristezas. Pero en el cielo no hay nada sobre como tristeza y sufrimiento, porque allá no hay nada de pecados. Cuando yo era muy pequeño, yo pensé así, mientras viviendo ya puedo tener alguna tristeza también. Entonces, después de superar ese sufrimiento, yo pondrá a entender sobre el cielo. Yo pensé así, era muy pequeño, pero mientras viviendo, realmente la cosa muy difícil y también enfermos. Yo, ti- yo tenía esas cosas. Hermanos, Jesús solucionó nuestro problema de los pecados y la muerte. Entonces, pero no sabemos por qué las cosas que tienen las, perso- las personas no pueden entender las cosas malas. Por eso nosotros volvemos a Dios. Dios causa esos problemas. Piensa así. Por eso las personas no se dan cuenta de la palabra, entonces ya no pueden entender la razón de enfermedad y tristeza.
falsos profetas que no tenían confianza. Entre la muerte tiene muchas cosas. La muerte tiene la tristeza y sufrimiento y también la ira. La muerte es un síntoma en mi vida, no es la razón. ¿Por qué tengo el síntoma? Ese síntoma es por el pecado. Los gentiles no saben las síntomas, no pueden tener la respuesta de la muerte y sufrimiento. No puede solucionar sobre ellos. Nacieron como ciegos, como leprosos, porque ellos pueden saber, no pueden pensar, ellos cosas causan por los pecados. La persona es como un doctor cura solamente la síntoma. Un doctor ah, no cura la razón, original razón. El ciego de nacer ya ora mucho en la iglesia, entonces sí puede ver. Un leproso ya hace las cosas buenas, entonces sí pueden limpiarse. Y por eso y también las personas hacen las buenas cosas en la iglesia, entonces pueden curar las cosas malas originalmente. Por eso la razón de ciego no es por las personas. La persona de nacimiento. La razón de esos no tiene las personas, solamente eso viene de Dios. La persona, ese ciego vio a Dios, por eso el ciego pudo ver. Desde el sermón del monte, un desfile delantó a Dios. Entonces ya Dios, Dios quiere curarme, entonces yo puedo limpiarme. Por eso ya Jesús oyó eso y dijo así, sí, yo quiero. Por eso rectamente ese, esa persona se limpió. Realmente Jesús quiere más que yo para limpiarme. El ciego de nacimiento.
porque pudo limpiarse por ver a Dios. Es muy sencillo, ¿no? Las cosas que no puedo entender ya se pueden solucionar por Dios, porque Dios tiene la respuesta. Lucas capítulo 5, versículo 7 dice, solamente Jesús ya puede solucionar las cosas malas. No es las cosas, no por las cosas buenas, no es por religiones. Solamente por Jesús podemos, podemos limpiarnos. Una manera, una manera de vivir eternamente es por Dios y Jesús. Vamos a ver Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, 25. Voy a leer. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como una mujer que tiene flujo de sangre, padecía de flujo de sangre, nosotros somos así. 25 a 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella vio muchos médicos y gastó mucho todo lo que tenía. Aún para solucionar el problema de la muerte y enfermedad. Pero en ese tiempo ella vio a Jesús. Ella tenía la fe. Aunque no puedo ver a Jesús, si, si tocó su manto, entonces voy a curarme. Por eso ella tocó su manto y por eso fue salva. Sobre eso, solamente ella supo. Otras personas no supieron. Pero la mujer y Jesús ya sufrieron. Por eso aquí dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús tenía toda la potestad para curarse, para curar a las personas, también para dar para responder sobre la razón de problemas. Aquí dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Otras personas dicen que ves que la multitud te aprieta y dices, ah, 32 dice.
Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús dijo así: Tu fe te ha hecho salva. Esa palabra podemos saber. Todas las cosas puede recuperar por Dios, solamente por Jesús. Entonces, tenemos que ver a Jesús, aunque un ciego de nacimiento. Entonces, Jesús dijo: Ya curó a ti, ¿así? No, no dijo así. Solamente tu fe te ha hecho salva. Hermanos, la razón de curarse a ciego es por Jesús. Eso es una razón principal. Y también nosotros tenemos otra razón. Nosotros tenemos la fe que ya Dios ya hizo para nosotros. Por esa fe nosotros salvamos. Si la mujer no tuviera la fe, entonces no había sido salva, había hecho salva. Y también otra persona pudo ver porque él fue a Siloam para lavar a sus ojos, porque él también tenía la fe a Jesús. Como así, esa mujer tenía la fe. Eso es una manera de venir la potestad de Jesús a mí. Una manera es la fe. Por la fe, la potestad de Jesús puede venir a mí. Si una persona de nacimiento, una persona, un ciego de nacimiento, ya pensó así, ya es muy, pero un ciego fue a Siloam porque porque él tenía su fe. Por eso, aunque el polvo era muy sucio, pero él fue a Siloam y lavó sus ojos. Por eso ya pudo ver. Eso es una manera de Dios. Jesús no dio otro nombre de salvar a nuestros espíritus. Nosotros somos salvados por la fe. Por eso Dios dice que tenga la fe. El dueño de la salvación es Dios, no es las personas. Nosotros nos podemos abrir nuestros ojos por sí mismo, solamente por Dios. Eso es una manera, la fe.
Jesús completó la salvación y la salvación, Dios nos dio la salvación. Eso es un presente. Entonces nosotros aceptamos ese presente, eso es la salvación. Por eso Dios dice que tenga la fe. Cuando Jesús resucitó, no está. Cuando resucitó dice que ya toca a mí acostado, entonces ya puede tener la fe. Jesús dijo que ya tuviste a mí, por eso ya tiene fe, pero una persona, aunque no ve a mí, pero ya tiene la fe, eso es justo. La razón de cai- la razón de ciego de nacimiento, solamente Dios tiene la respuesta sobre las cosas, todas las cosas y también para solucionar todas las cosas solamente tiene Dios. Y también para traer la potestad de Dios es la fe. Por eso tenemos que ser una persona que tiene la fe. Último tema, ahora veo. Solamente yo sé que yo era ciego, pero ya yo lo veo now, yo veo ahora. Eso es un dicho muy maravilloso. No sé quién es Dios, esa persona es Jesús, pero por Él yo puedo ver las cosas y también puede ir al cielo aunque yo muere. Ese ciego ya se abrió sus ojos por Jesús. Entonces ya ciego que puede ver las cosas alrededor. Entonces era muy maravilloso. Esa persona se aparece así. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, ese ciego ya pudo ver. Hermano se aparece así, cielo se aparece así. El ciego es como así. Nosotros, fue, ah, cuando tenemos la fe, como así, nosotros, nuestros ojos se abrieron para el cielo. De hecho, yo realmente, ah, yo puedo decir así. ¿Qué cosa que tenemos que ver? La primera cosa es, siempre tenemos que recordar bien cuando nosotros éramos ciegos. Cuando éramos ciegos, en dónde vivimos, en dónde acostamos. Eran muy sucios. Los salvos, cuando eran
Pero los ciegos, pero los salvos tienen que ver las cosas que eran muy sucios. Cuando eran ciegos, ya comieron por las manos, pero ya se cambiaron a persona normal, entonces ya puede ver las cosas muy malas, sucias. Ya yo viví como así, es muy sucia. Eso es mi apariencia. Tenemos que pensar eso. Tenemos que pensar cómo fueron mi vida, como ah, sí, algunas personas bien muy limpias. No es por religiones, solamente por sus rectos. Pero ante Dios, todas cosas son muy sucias. Las cosas sucias es como nosotros ante Dios. Nuestra vida eran así. Es, es, eso eran mías. Entonces siempre hay que ver ah, dónde, dónde estábamos. Entonces podemos sentir la gracia de Dios. Pero no vemos las cosas rectamente, solamente nosotros pensamos las cosas buenas. Antes de recibir la salvación, vamos a ver Levíticos capítulo 17, perdón, capítulo 18, Levíticos capítulo 17, 18, versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andréis en sus estatutos. Eso es nuestra vida que antes de recibir la salvación. Y versículo 6, ningún varón se llegue a pariente próxima a la alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Nuestra vida era así, es muy sucia. Y también 7 dice, la desnudez de tu padre. 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. 9, la desnudez de su hermana, hija de tu padre o hija de tu madre. En esa tierra yo vivía así. Era muy sucia. Yo vivía en esa tierra. Entonces, aunque yo vivía muy limpio, yo no pude limpiarme.
Cuando era ciego, cuando era mendigo, no pensamos esa vida. Por eso después de recibir la salvación, si tenemos alguna dificultad, entonces ya pensamos así, yo comí mucho y ya viví bien. Pero tenemos que pensar la vida sucia antes de recibir la salvación. Yo les recomiendo leer, leer Romanos y también Timoteos, capítulo 3, versículo 17. En el último día va, va a manifestar las cosas. Efesios, vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 4. Efesios 4, perdón, versículo 17. Voy a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Antes de recibir la salvación, no podemos ver las cosas. Y también como versículo 18 y 19. Antes de recibir la salvación, yo era ciego, yo hice así. Pero tenemos que tirar esas cosas sucias. Enojo es muy sucio. Yo, yo iraba mucho antes de recibir la salvación. Eso era sucia. Y 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Algunas personas no son salvas. Ellos dicen la palabra muy sucia y muy fuerte. Pero ya hay muchas palabras buenas. ¿Por qué dicen así? Porque ellos no saben que esas cosas muy malas. Por eso algún día nosotros podemos hablar así. Si ciego abrir, después de poder ver las cosas, nosotros, las personas no saben bien las cosas malas. Las cosas son muy malas. Si hermanos ven las cosas muy sucias, entonces sienten que muy sucias, ¿no? Los pecados en la fuera del cuerpo. Esas cosas echan a nosotros muy sucias. Tenemos que tirar las cosas malas.
Antes tenemos que ver las cosas eran muy sucias. Y también tenemos que ver las personas que están al lado de nosotros. Ellos tratan bien a nosotros y consuelan mucho, pero tenemos que justificar ellos ven bien las cosas espirituales. Tenemos que tener misericordia para ellos, para los gentiles. Ellos eran también ciegos. Ellos son también ciegos, pero ellos nos tratan bien y yo puedo ver espiritualmente, entonces ya puedes conseguir a ellos. Entonces, como sea, entonces nosotros sabemos ellos son ciegos y también por eso nos tenemos que ayudar a abrir a sus ojos. Pero si ciego guía a ciegos, ya va a tener dificultades. Pero en alguna situación, una persona que puede ver bien consigue a ciegos. Sino nosotros tenemos que ver a los hermanos que pueden ver espiritualmente. Tenemos que conseguir a los hermanos sinceramente. Entre mi alre- en mi alrededor hay algunos hermanos que tienen la luz. También tenemos que ser semejantes a ellos. Tenemos que ver a ellos. También tenemos que ver qué es la iglesia. Aunque nosotros podemos ver espiritualmente, pero ah, ellos en alguna situación no pueden ver la iglesia. También sobre la iglesia Dios está. Podemos, hay que ver la iglesia, por eso tenemos que permanecer en la iglesia. Y además tenemos que ver a Jesús que guía a nosotros. Una cosa perezosa es solamente Jesús, es como una vigilante. Primero Pedro, vamos a ver, capítulo 2, versículo 25. Vamos a leer juntos. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Después de abrir a ojos, ah, vemos a Jesús. Es pastor y obispo. No podemos olvidar eso. Pero además tenemos que saber una cosa más. El pastor y obispo guía a nuestra vida, guía nuestra vida. Jesús es el pastor de nuestra vida, realmente. Dios nos dio su Hijo, Jesús, para nosotros. Dios dará a nosotros todas las cosas por la gracia.
Entonces tenemos que ver a Jesús es nuestro pastor. Pero los hermanos cristianos, solamente nosotros pensamos que Jesús es solamente el pastor de nuestras almas. Por eso cuando tenemos el seminario de la Biblia, ya Jesús ya pagó toda pagó eh, Jesús salvó a nosotros. Nos alegramos, pero nosotros tenemos que pensar Jesús es el pastor el, el pastor para nuestra vida. Después de abrir a los ojos, ¿qué cosa nosotros vemos? A veces nosotros vemos a los hermanos que van al mundo. Ese ciego dice, ese ciego dijo que ya no supe que Jesús fue pecador. Solamente yo me hice, me hice la persona que puede ver por Jesús. Tenemos que decir así, solamente nosotros le cambiamos por Jesús. Pero en alguna situación, alguna persona engañanos sobre la palabra en la iglesia, entonces ya nosotros ya salimos de la iglesia. Pero eso es muy triste, la cosa muy triste. Los discípulos preguntaron a los padres de ciegos por qué ciegos se cambiaron para la persona que puede ver. Entonces los padres les respondieron así, no sabemos cómo se cambió, porque ellos respondieron así, ellos tenían temor. Aunque su hijo se cambió para la persona que puede ver, pero ellos tenían temor por Jesús, ah, porque ellos pudieron salir de su área. Por eso el ciego dijo que yo no sé, Jesús es pecador, solamente ya yo puedo ver las cosas por Jesús. No es importante, aunque ustedes me hacen salir de aquí, pero no, no es importante para mí. Ese ciego tenía su confianza. También eso es como cristianos. Sí, por eso podemos hacer como la luz, manifestar como la luz, el sal en el mundo.
La significación de los cristianos son muy maravillosos. Nuestra vida perfectamente se cambiaron después de recibir la salvación. Como una persona después de abrir sus ojos ya puede vivir como ciegos, no puede ser. Nosotros originalmente nacimos como ciegos y, y leprosos y pecadores. Originalmente nosotros teníamos que morir, pero para nosotros nos dio la vida eterna, nos hizo abrir a los ojos y nos hizo limpiar. Y por eso nuestra vida se cambiaron totalmente. Por eso tenemos que pensar quién es Jesús. El conocimiento de Jesús, con el conocimiento de Jesús ya puede vivir. La palabra dice así. Tenemos que aprender eso por la palabra. Vamos a orar juntos. Gracias Dios por la gracia y el amor de Dios. Nuestra vida era muy sucia y también nosotros eran ciegos, pero Jesús ya cambió totalmente nuestra vida. Entonces, nos, entonces nos enseñe cómo nuestra vida va a cambiar para las cosas limpias y también nos enseñe para darnos cuenta más quién es Jesús y qué es la iglesia. Y por eso, por nuestra vida, nosotros queremos glorificar a Dios y alabar a Dios. Nos guíe, por favor. Gracias todas las cosas a Dios. Oremos por el nombre de Jesús que nos guíe.